Las cifras de pobreza en la comunidad valenciana siguen siendo alarmantes. Tenemos más de 1.400.000 personas que están en situación de riesgo y pobreza de exclusión social. Esto es un 27,5% de la población y de ellas 450.000 personas aproximadamente viven en situación de pobreza extrema. Es siempre aconsejable una mayor coordinación. Entonces, nosotros desde Valencia observábamos, pues con cierta envidia, ¿por qué no decirlo?, aquellas comunidades autónomas que habían transferido a su comunidad autónoma la renta del Salto Navarra o el País Vasco, que lo gestiona Lanbide. ¿Por qué? Porque yo creo que una única administración es más válido para el ciudadano. El ciudadano no tiene que enfrentarse a que pida primero la renta valenciana de inclusión, si le va bien o cumple los requisitos, y después que venga el INS o al revés. Lo que hoy estamos haciendo de reflexionar, de debatir públicamente sobre la necesidad de garantizar el acceso a un derecho, como es el acceso a estas rentas. Eso es clave, es un acceso a un derecho. Pues creo que es muy importante y sobre todo viendo que en nuestro caso la renta valenciana de inclusión pues es una prestación viva. El ingreso mínimo vital, si se hace bien, se monta bien, se dota correctamente y se complementa como se debe, puede afectar y erradicar la pobreza severa. Sabemos que la persistencia de la pobreza lo que hace es obligar a revisar nuestras prestaciones de ingresos mínimos. Las rentas mínimas no son de ayer, existen de hace tiempo y las situaciones de pobreza no varían, no disminuyen. Y si disminuyen, no es en la importancia que deberían disminuir. El 20% de la Unión Europea se encuentra bajo una situación de pobreza. El proceso de inclusión no tiene que limitarse a una cantidad de dinero, sino hacer un acompañamiento, un seguimiento de todo su proceso de inserción. La suma de toda la cantidad que englobe esta renta valenciana de inclusión, una renta mínima, debe contemplar no solo lo mínimo para poder vivir, sino además el poder garantizar el derecho humano a la vivienda, el derecho al vestido, el derecho al alimento, el derecho a la educación, el derecho a las oportunidades, evidentemente el derecho a la salud y el derecho al ocio. Negar una cuestión antropológica básica, y es que cualquier persona quiere prosperar y quiere evolucionar diciendo que el ingreso mínimo vital va a quitarte esta voluntad de mejora, yo creo que es una falacia enorme y que a lo que contribuye precisamente es a debilitar aún más a las capas más débiles de la sociedad. Demostramos que siguen viviendo esas familias en la pobreza, no en extrema, en la pobreza, porque dejan de tener cubiertas la parte de vestir, de telefonía y conexión. Los nuevos modelos de rentas tendrán que tener en cuenta las nuevas realidades de pobreza a las que nos enfrentamos hoy en día. Y nos equivocamos si consideramos que las desigualdades se van a arreglar solamente dando una prestación económica. Tenemos que dignificar, como he dicho antes, esas prestaciones. Y después de 6 o 7 meses esperando para que empezara a pagar, a cubrirla aquí, el Kipropin, y ya le estoy cobrando. Muchísimas gracias a la renta porque ya puede cubrir todas mis necesidades.